Proverbio del día, busquemos la sabiduría, comentario a Proverbio 14 de bendición. Versículo 1. La versión literal de este versículo es la siguiente. Cada una de las mujeres sabias edifica su casa, pero cada una de las necias la derriban con sus propias manos. En efecto, una mujer prudente, piadosa, hacendosa, es buena administradora y de este modo hace que prosperen los negocios de la familia. Que se paguen a tiempo las deudas, que se eduque bien a los hijos y que toda la familia goce de comodidad en el interior y de buen nombre y crédito de puertas afuera. Así es como se edifica la casa. En cambio, son muchas las familias que van a la ruina por culpa de la mala administración o del derroche de las mujeres, tanto o más que por la indolencia o el descuido de los maridos. Una mujer que no es prudente ni hacendosa, aunque parezca a veces temerosa de Dios, no lo es, pues en lugar de edificar la casa, la derriba con sus manos. Versículo 2. El proverbio es tan sencillo que no necesita comentario. El justo manifiesta su temor reverencial, filial a Dios, comportándose como Dios manda. En cambio, todo pecado es un insulto a Dios. Ver Génesis 39, 9. Versículo 3. En la boca del necio hay un retoño de soberbia. El vocablo para retoño vuelve a salir en Isaías 11:1. Es decir, lo único que brota de sus labios son palabras altivas que acaban por arruinarle. La raíz está en el corazón, y a no ser que la raíz se arranque, su mal no tiene remedio. En cambio, los labios de los sabios los preservarán de decir lo que causa daño a otros y por consiguiente serán para ellos mismos una buena protección. Versículo 4. Sin bueyes, pesebre limpio, es decir, donde no hay animales de labranza, la casa puede conservarse limpia, lo cual agrada a quienes les gustan las apariencias, pero aborrecen el trabajo de limpiar la suciedad que los animales producen. De estos son los que prefieren a los caballos a las vacas y a los perros a los cerdos. Pero las personas laboriosas consideran que la desventaja que comporta cuidar a los animales de labranza son contrarrestadas por los beneficios que proporciona emplearlos en las labores del campo. Versículo 5. En la administración de la justicia tienen mucho peso los testigos y por tanto es muy importante para el bien común que los que han de testificar ante los tribunales sean personas honestas y temerosas de Dios. Un testigo concienzudo no se atreverá a dar un testimonio falso, pero el que se deja sobornar o intimidar dirá mentiras, con el mismo aplomo que si dijere verdades. Versículo 6. La razón por la que algunas personas buscan la sabiduría y no la hallan es porque no la buscan con ánimo sincero, ni con temor de Dios. Compárese con Salmo 111:10. Menos todavía la pueden hallar los escarnecedores o insolentes, prestos a burlarse de lo que no entienden. Ver 2 de Pedro 2:12, Judas, versículo 10. En cambio, al hombre de entendimiento, el mismo vocablo de 1:5, la sabiduría le es fácil, le resulta fácil hallarla porque posee la disposición necesaria, sin prejuicios ni afectos corrompidos, con lo que fácilmente entiende lo que se le enseña y guarda en el corazón lo que ha aprendido. Versículo 7. El hombre malvado es necio, de él debemos apartarnos si no queremos contagiarnos de su necedad. De sus labios no se puede aprender nada digno de ser escuchado. A veces el único modo de aprender al que habla necedad o perversidad es marcharse a otro lugar. Versículo 8. No se trata aquí de la sabiduría del científico, la cual consiste solo en especulaciones, sino la del prudente, la práctica, la del que sabe discernir su camino. Compárese con 4:26 y por tanto sabe en cada caso cómo comportarse. La dirección que hay que tomar
sin mirar a lo que otros hagan ni criticarlos precipitadamente por seguir otros caminos. En cambio, la estupidez de los necios es engaño, es decir, les hace equivocarse de dirección. Al no poseer la discreción del prudente, el necio marcha por derroteros falsos. Versículo 9. La mejor versión de este difícil versículo, parecida a la que ofrece la Nueva Versión Internacional, es la que da J.J. Serrano. Al necio, la indemnización le reconcilia, pero al íntegro la buena voluntad, y lo comenta así. La interpretación que adoptamos significa literalmente que el necio, cuando ofende a alguno, no puede aplacarlo sino por medio de dones que sean garantía cierta de la sinceridad de su arrepentimiento. Esto es, que nadie acepta la palabra sola del necio. En cambio del bueno, se fían y aceptan su buena voluntad como garantía suficiente. Esta es también la interpretación que, como más probable, ofrece el rabino Cohen. Todo es nota del traductor. Versículo 10. Cada persona siente su propia carga, especialmente la que pesa sobre el corazón, y por eso no debemos censurar la tristeza o la depresión de otros, pues no sabemos cómo se sienten. Quizás el golpe que sufren es mayor que el gemido que emiten. Por otra parte, algunos gozan de consuelos divinos de los que otros no se dan cuenta, mucho menos pueden participar de ellos. Versículo 11. El pecado es la ruina de grandes familias, mientras que la virtud hace surgir y florecer la estabilidad de familias poco importantes en el plano social. Aunque solo tengan una tienda de campaña por morada, los rectos disfrutarán de la bendición de Dios, mientras que la casa de los impíos, por muy espléndida que sea, será derribada o arrasada. Versículo 12. La primera parte de este proverbio se repite varias veces, ver 12:15, 16:2 y 21:2. El camino de la ignorancia y del descuido, de la sensualidad y del fraude puede parecerle bueno y aún éticamente correcto a un malvado, ya que aparentemente es un camino libre de obstáculos. Pero estos necios que se engañan a sí mismos acaban por destruirse a sí mismos. Versículo 13. Este proverbio no es tan pesimista como a primera vista parece. Lo que quiere enseñar es que la vida está llena de incertidumbres y que un comienzo de día soleado puede dar paso a un inesperado chaparrón. Por eso es prudente no entregarse a excesivas alegrías y ligerezas, en especial cuando conducen al pecado y pueden terminar en dolor de cabeza y congoja de corazón. Versículo 14. El necio, aquel cuyo corazón se vuelve atrás, la misma frase de Salmo 44:18, apartándose de Dios y del camino del deber, recibe hartura. No significa aquí castigo de sus propios caminos malos, mientras que el bueno alcanza verdadero contento en un camino que da verdadero sentido a la vida y abundantes oportunidades de hacer el bien. Versículo 15. La fe es una necesidad, pero la credulidad es una necedad. El sentido es muy diferente del de 1 Corintios 13:7, donde el que ama está inclinado a echar a buena parte lo que a otros hace sospechar mal. Comenta Riley, el prudente mira bien antes de saltar. Matthew Henry dice, el prudente prueba antes de confiar. Ambos hacen un juego de palabras en inglés. Es un proverbio sencillo, pero de inmensa sabiduría, por falta de la cual la gente se traga sin masticar todo lo que lee en libros y periódicos, lo que oye en la radio y ve en la televisión. Así se forma la llamada opinión pública, tan necia y frágil como las fuentes de que procede. Versículo 16. El temor de Dios es una excelente protección de toda cosa santa y contra toda cosa no santa. De sabios es apartarse del mal, no llegarse cerca del pecado, exponiéndose a caer en él.
de insensatos es confiarse hasta dejar toda precaución, pensando que lo saben todo y que nada les puede hacer daño. Estos, además, no hacen caso a nadie que les avise. Versículo 17. Los que son demasiado susceptibles y se enojan enseguida, dicen y hacen cosas ridículas y se exponen al menosprecio de los demás. En el extremo opuesto, igualmente vicioso, están los que maquinan con calma el mal que pueden hacer a otros. Quizás son tardos en airarse, pero es para mejor atrapar en su red a los incautos. Si los primeros están expuestos al menosprecio, los últimos se exponen al aborrecimiento. Versículo 18. El pecado es la infamia y vergüenza de los malvados, y aun al simple, al que no le alcanza ni para ser llamado propiamente malvado, no puede esperar otra cosa que necedad, puesto que escogen neciamente. La necedad es su herencia, mientras que los prudentes tienen no solo por herencia, sino también por corona la sabiduría. Las cabezas sabias merecen ser coronadas. En esto se ve que la sabiduría no solo es justificada, sino también glorificada por sus hijos. Versículo 19. Los malos se inclinarán en señal de derrota y rendición delante de los buenos. La Biblia enseña la victoria final del bien sobre el mal. La segunda parte del versículo viene a ofrecer un paralelismo de sinonimia y debe suplirse el verbo inclinarse, y los impíos se inclinarán a las puertas del justo, singular, colectivo, como en muchas ocasiones. Versículo 20. Este proverbio es una expresión del adagio castellano: poderoso caballero es don dinero. La mayoría de los hombres son como las golondrinas que emigran en invierno. Por eso y por muchas otras razones es bueno tener por amigo a Dios, el cual no nos abandona si somos pobres. El rico tiene muchos amigos mientras pueden sacar algo de él. Versículo 21. El carácter del hombre tiene su exacta medida en la forma como se comporta con su prójimo. Peca el que menosprecia a su prójimo. Peca incluso contra la ley. Levíticos 19:18. El paralelismo indica que lo desprecia por ser pobre, puesto que se tiene por dichoso. Hebreo ashral, dichoso de él, al que tiene misericordia, al que muestra favor de los pobres. Versículo 22. Aquí se da un paso más. Ya no se trata de los que menosprecian a su prójimo, sino de los que maquinan el mal contra él. Para ello echan mano de todas sus malas artes y llevan adelante sus intrigas con toda clase de medios, pensando que así les irá estupendamente en sus planes, pero yerran grandemente, pues nadie puede ser más listo que el Dios sabio y justo en grado infinito, así que están planeando su propia ruina. En cambio, los que planean el bien, aprovechando todas las oportunidades para extender su generosidad a un número de personas cada vez mayor y en forma aceptable a los que están necesitados de ella, alcanzarán misericordia y verdad, amor fiel de parte de un Dios que no deja sin recompensa un vaso de agua fresca. Dicho binomio, frecuente en la Biblia, salió ya en 3:3. Versículo 23. Los que son laboriosos suelen prosperar. El que se fatiga trabajando obtiene su fruto. Este es el sentido del primer escrito. En cambio, los charlatanes suelen ser malos trabajadores, por lo que no pueden esperar otra cosa que penuria y miseria. Lo mismo ocurre en el plano espiritual, aunque el sentido del proverbio no va por ese camino. También en las iglesias se dan los dos grupos: los que edifican callando y los que molestan y desedifican hablando demasiado o lo que no deben. Versículo 24. El texto hebreo dice literalmente corona de los sabios.
son las riquezas, pero la necedad de los necios es solo necedad. El sentido es el siguiente: la sabiduría es productora de riquezas y el honor que éstas comportan, así como el buen uso que de ellas se hace, caben los dos sentidos. Es como una corona, mientras que la insensatez solo acarrea deshonra. Comenta un antiguo rabino: a veces el sabio comete necedad, pero siempre es posible hallar algún factor redentor en tal acto de necedad. En cambio, los actos de los necios son completamente necios, vacíos de todo factor redentor, es decir, que compense. Versículo 25. El testigo fiel y veraz libra las almas, pues hace que se descargue al inocente de los cargos que falsamente le han imputado. También puede traducirse por vidas, teniendo en cuenta que el buen nombre es, para muchos, de mayor estima y valor que la vida misma. En cambio, el testigo que respira mentiras es engaño. Los gobiernos deberían tener interés en acabar con los testigos falsos, puesto que la verdad es el cimiento de la sociedad. Versículos 26 y 27. La mejor versión, según Cohen, del versículo 26 es como sigue: en la reverencia del Señor, de Yahvé, hay fuerte confianza, y a sus hijos, los del temeroso de Dios, les servirá de refugio. Con lo que se indica, compárese con 27, que las bendiciones de que gozan los hijos son muchas veces consecuencia de la piedad de sus padres. El versículo 27 da un paso más, compárese con 10:11, pues asegura que el temor de Dios es una fuente de vitalidad espiritual que rebosa amor, gozo, paz. Con ello es un antídoto soberano contra el pecado y la tentación, para apartarse de los lazos de la muerte. Versículo 28. El proverbio da a entender que toda nación depende, tanto en la prosperidad de la industria, la agricultura, como en sus medios de defensa contra sus enemigos, especialmente los países limítrofes, de la fuerza numérica de su población. Los países pequeños difícilmente pueden conservarse independientes, pues suelen ser presa de otros más poderosos en recursos naturales y humanos. Versículo 29. La mansedumbre es prudente, puesto que el que tarda en airarse se ahorra muchos disgustos y males físicos y morales. Por otra parte, los mansos cooperan grandemente a mantener en la sociedad una atmósfera de paz y tranquilidad. En cambio, el que es de genio pronto, el que se encoleriza con facilidad, enaltece no a sí mismo, sino su necedad, con lo que la expone a la vista de todos. Versículo 30. El corazón apacible, es decir, un temperamento equilibrado que no pierde fácilmente la calma, es una fuente de salud, vida de las carnes. Contribuye a la buena disposición del cuerpo. La gente se engorda con el buen humor. Así describe Matthew Henry en una época en que valía el adagio: dame gordura y te daré hermosura. En cambio, la envidia es carcoma de los huesos. Un ánimo descontento perjudica gravemente a la salud, incluso corporal. Dice un refrán castellano: a María pintan a la envidia porque muerde, pero no come, es decir, hace daño a otros sin sacar ningún beneficio. Versículo 31. Todo el que hace daño a un pobre debe saber que está afrentando al hacedor del pobre. Dios lo creó, le dio el ser y se tiene por ofendido con las ofensas que se hacen al pobre, así como honrado con las bondades que al pobre se hacen. Tuve hambre y me disteis de comer. Mateo 25:35. Versículo 32. La doctrina de este proverbio está desarrollada en Salmos 73, 19 y 24. El malvado es llevado a la ruina por sus propias maldades, mientras que el justo, aun en su muerte, tiene esperanza,
Opina Wright que aquí se indica la muerte como un lugar de refugio e inmortalidad para el justo. Cohen, por su parte, descartando aquí la idea de inmortalidad, comenta: el pensamiento es que el justo, lleno de confianza en Dios, no abandona su esperanza, aun en el caso desesperado de imaginarse que está a punto de morir. Matthew Henry, nota el traductor, espiritualiza demasiado todo el versículo, lo cual estará bien, pero fuera de lugar. Versículo 33. La modestia es la librea de la sabiduría. No solo la lleva sobre el pecho, sino en el corazón. Aún así, sin ruido, se da a conocer a todos, incluso a los propios necios, los cuales no pueden negarlo. Sin embargo, la segunda parte del versículo admite otra interpretación más en consonancia con el contexto. El necio se jacta demasiado e inoportunamente de lo poco que sabe. Versículo 34. Cuando la justicia impera en una nación, la llena de honra. Una justa administración en el gobierno, la práctica de la equidad entre los ciudadanos, la caridad y la compasión hacia los pobres y extranjeros, todo eso sirve de buena base al trono, eleva la mente del pueblo y cualifica a una nación para recibir las bendiciones de Dios. En cambio, el vicio es la vergüenza de los pueblos. El pueblo de Israel gozó de fama y prestigio mientras honró a su Dios, pero cuando abandonaron a Dios para irse tras de los ídolos, todas las naciones limítrofes les insultaron y los pisotearon. Versículos 35. El sentido de este proverbio es tan llano y natural que su versión corriente le resulta a Cohen trivial y fútil. Trite en pointes, por lo que sugiere que se una al versículo 1 del capítulo siguiente, con lo que el proverbio gana en expresividad. Sin embargo, y sin negar que pueda caber alguna conexión, el proverbio se sostiene por sí mismo con la enseñanza de que el servidor prudente es objeto de la benevolencia del rey, porque en ese servidor haya el rey honra y prestigio, mientras que el servidor necio no puede menos de causar al rey enojo, puesto que es una afrenta, una ignominia para el rey tener tal servidor.